Tal, toda ¿En serio? pixelada, toda mal, hermoso. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, queda nada de esta campaña electoral para la definición del domingo. Ya es hoy miércoles, jueves y 8 de la mañana el viernes arranca la veda y el domingo a votar en un escenario absolutamente imprevisible e inesperado, ¿no? Tantas veces dijimos a lo largo de este año que muy probablemente quien surgiera de la interna de Juntos por el Cambio iba a ser el próximo presidente o presidenta de la nación. Bueno, nada de eso ocurrió. Juntos por el Cambio, como todo el mundo sabe, es justamente la única fuerza que no está en este balotaje de las principales que iban a la contienda. Y bueno, ni hablar el futuro, ¿no? De Juntos por el Cambio, que aparece sobre todo el PRO con un enorme interrogante. Es obvio que eso es algo que está roto, hay que ver de qué manera se reconfigura después de las elecciones, dependerá mucho de si gana o pierde Javier Milei. Pero, ¿por qué decíamos a principio de año si el que gane Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich va a ser el próximo presidente o presidenta? Porque si uno juzga por el mejor predictor posible para el resultado de una elección, es cómo le va a un gobierno y cómo le va la economía de ese gobierno. En tiempos en que la economía está bien, es muy difícil que un gobierno pierda, y cuando le va mal, lo más probable es que ese gobierno pierda la elección. Bueno, entonces decíamos, frente a un Sergio Massa, candidato, de todas maneras, incluso cuando no estaba Sergio Massa como candidato, pero esto mucho más desde que Sergio Massa asumió este doble rol que él mismo planteaba que era incompatible, en tanto ministro de Economía y candidato del oficialismo. Decía, bueno, en un país con una inflación anualizada arriba del 140%, 5 tipos de cambio, brecha y demás, decís, bueno, lo más probable es que ese candidato sea escasamente competitivo. Bueno, sin embargo, sacó el 37% de los votos y entra en esta segunda ronda electoral con Javier Milei, donde más allá de la base electoral del peronismo, la principal apuesta, y es bastante evidente, de Sergio Massa es: yo no soy Milei, y voten en contra de Javier Milei. Y denme la confianza porque yo, además, dijo, me quiero ganar la confianza de aquellos que no me van a votar por mí, sino que me van a votar porque no quieren que gane Javier Milei. Evidentemente, en un balotaje, además, estando las opciones tan polarizadas y teniendo mucho voto huérfano, uno puede o votar en blanco o, si no tiene una adhesión ya preestablecida alguno de los dos, bueno, ¿cuál es el sentimiento que prevalece en términos de yo realmente no quiero que gane o realmente este me parece un riesgo, o realmente, entonces eso me hace pasar por alto cualquier prevención, o no cualquiera, pero todas las dudas que me genera este otro? Bueno, ahí seguramente juega también el antiperonismo para muchos, o el antikirchnerismo, que generó una enorme grieta y división de la sociedad durante tantos años y que ahora está en una versión muy diluida, mérito en gran parte de Alberto Fernández, ¿no? De haber condenado a este gobierno a la intrascendencia, pero también haber diluido todo el componente más que, digamos, Cristina Fernández Kirchner vivió con este gobierno fundamentalmente una frustración. Entonces, el punto personal, más allá del resultado para todos, ¿no? Pero, entonces, el punto ahí de Massa es un poco su apuesta, no solamente es al miedo, evidentemente, uno ve la campaña y hay campañas más oficiales y menos oficiales respecto de algunos puntos muy delicados que tocan particularmente al electorado femenino, que tienen que ver con, bueno, la proliferación de la posibilidad de que proliferen o que se entreguen permisos de armas con mayor flexibilidad, el tema de la venta de órganos, muchos los temas que hacen a los derechos civiles, los derechos de las minorías, que tienen que ver con el matrimonio igualitario, la interrupción voluntaria del embarazo, muchos valores de un conjunto de la sociedad que sienten que puede llegar a estar en riesgo con Javier Milei, y esa es una de las herramientas que más está usando Massa en campaña, el tema de la donación de órganos, todo eso. Hay como micro, no sé si a ustedes les habrá llegado, pero hay micro avisos que apelan fundamentalmente a el temor que pueden despertar algunas de las posturas más extremas y extravagantes y amenazantes de Javier Milei. Pero Massa tiene que ser muy consciente y hay que ver si es digamos, él en campaña lo viene diciendo. Ayer dijo, yo pondría la Oficina Anticorrupción en manos de un dirigente de la oposición. Recordemos que ahí tuvo
Mauricio Macri a Laura Alonso, que era una de las dirigentes más asociadas justamente al gobierno. O también, digamos, tampoco es que la Oficina Anticorrupción haya estado muy activa ahora, ni con el gobierno de Néstor Kirchner, que habían puesto a Vito Velo, que es hoy el secretario general de la presidencia. Pero decir, la idea del que va a controlar la ética pública, alguien de la oposición prometió también que la mitad del Banco Central va a ser con directores de la oposición. Dijo que va a llenar su gabinete gente de la oposición, que el ministro de Economía no va a ser de su fuerza política. Digo, hay un conjunto de promesas en las que Massa se vende a sí mismo como una suerte de Macron, si se quiere, que enfrentó a Le Pen en Francia con la idea de la unidad nacional. Hay que ver cuánto de eso es creíble para el electorado para quien Massa no es la primera opción. Massa, que ha tenido, digamos, todo un derrotero en su carrera zigzagueante, digamos, es alguien que viene de la Unión de Centro Democrático, que era el partido liberal de derecha, promilitar, que surge después de la dictadura, después la mano de su familia política también llega al peronismo, con Graciela Camaño, que ahora lo está apoyando nuevamente, fue parte del gobierno de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, después fue parte de la escisión del peronismo, creó el Frente Renovador. En el 2015 él quedó afuera un balotaje que finalmente disputaron Daniel Scioli y Macri, y en aquel momento él estaba mucho más cerca de Macri porque lo definía el antikirchnerismo que de Daniel Scioli. Después, por supuesto, cuando Cristina Fernández de Kirchner, para derrotar a Macri, toma la decisión de llevar a Alberto Fernández de candidato a la presidencia, eso abrió las puertas para el acercamiento a Massa y ahí confluyen para no dividirse el peronismo. Pero digamos, en estos movimientos ha demostrado ser siempre además un hombre de poder, fundamentalmente Sergio Massa en el sentido más peronista del término, pero promete gobernar, si uno se atiene a sus promesas de campaña, no como un peronista clásico, sino con la admisión de que en todo caso, si milagrosamente, porque si uno piensa el ministro de Economía que sea competitivo en estas condiciones, bueno, gran parte de la explicación es el fracaso de Juntos por el Cambio y la emergencia de una figura como Javier Milei. Si en cualquier otro escenario, con cualquier otro candidato, Massa no sería competitivo de la manera que es hoy si tuviese enfrente seguramente ni a Patricia ni a Horacio. Cualquier otro candidato sería mucho más difícil de derrotar para Massa. Entonces, en esta especie de carambola también Massa se encuentra en la posibilidad o en el intento de tratar de seducir al electorado que ya no tiene a Patricia Bullrich ni a Horacio Rodríguez Larreta entre las opciones, planteándole que él va a ser consciente de eso durante su gobierno y que va a tratar de ganarse esa confianza de aquellos a los que le está pidiendo que no lo voten por placer, sino que lo voten fundamentalmente por espanto de lo que representa o puede llegar a representar para algún sector de la sociedad una opción como la de Javier Milei. Y Milei, mientras tanto, diciendo no voten con miedo, quédense tranquilos, si votan por esto es más de lo mismo, ya saben lo que es, voten sin miedo, es el llamado de Milei, a un Massa que está pidiendo que ese miedo al salto que representa Milei, bueno, signifique y sea transformado para algunos